como decía, Eduardo Vázquez es el Territory Manager de Sonic Wolf. Alex Vázquez es experto en la parte de preventa y es quien se dedica un poco a toda la gestión de preventa en los proyectos de Sonic Wolf, ¿vale? Y son los que se van a encargar un poco de contarnos las soluciones que tiene este fabricante para todos los retos que nos estamos encontrando, ¿no? El objetivo del seminario es ese que viene ahí. O sea, nuestro objetivo es llamar la atención sobre los problemas de seguridad que podemos estar sufriendo una vez que hemos tratado de reaccionar rápidamente ante, ¿no?, el problema que nos hemos encontrado, ¿no? Hemos querido poner en marcha esas soluciones lo antes posible y a lo mejor hemos descuidado la seguridad. Entonces, bueno, pues nos toca quizás ahora reflexionar sobre cuáles son esas soluciones que hemos puesto en marcha y para eso, bueno, pues conocer las mejores prácticas del mercado para solucionar esos problemas, ¿no?, y los errores que estamos cometiendo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la evolución temporal ha sido, pues, una situación de partida en la que hay, bueno, un comportamiento desde el punto de vista de teletrabajo razonablemente asumido por una pequeña parte de trabajadores. Llega la crisis, tenemos que poner soluciones de compromiso, se ponen como se pueden. Intentamos estar operativos durante la pandemia. Tras esto, pues nos vamos dando cuenta que se están cometiendo errores debido a las prisas y debido a la falta de quizás de conocimiento y de lo diferente que es la situación en la que nos encontramos. Y es en el momento en el que estamos. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Pues entender un poco cómo va a ser esa nueva normalidad y para eso, bueno, pues si seguimos unas recomendaciones, pues siempre va a ser muy interesante. Para que veáis un poco desde dónde partimos, estos son cifras del INE, cifras de 2019 del INE. Las personas que teletrabajan normalmente son el 4,8% en el 2019 y las personas que teletrabajan ocasionalmente el 3,5%, ¿vale? Estos son datos que quizás a lo mejor en este entorno en el que estamos pues nos pueden parecer sorprendentes porque todos los que estamos conectados aquí estamos habituados al teletrabajo, teletrabajamos normalmente y podemos llegar a pensar que hay mucha gente que lo hace, pero estas son cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de 2019, ¿vale? Llega el 2020 y aparece un cambio radical del paradigma una vez que entra el COVID en nuestra vida y nos confinan en casa, ¿vale? Entonces, hay unas circunstancias de imprevisión del momento, de una puesta en marcha acelerada de soluciones. Tenemos que mandar a todos a casa y a todos a teletrabajar. Un nivel masivo de accesos remotos. Luego nos darán nuestros amigos de Sonic Wolf datos acerca de las ventas que han tenido en estos meses de confinamiento. Falta de formación en medidas de seguridad, tanto para la gente que tiene responsabilidad sobre cómo se tienen que hacer poner en marcha esas medidas, como por los teletrabajadores que se tienen que conectar, que tampoco están lo suficientemente formados, ¿no? Y se da una prioridad a seguir trabajando frente a la seguridad, ¿no? Entonces, todo esto es una situación de partida que es muy atractiva para el ciberdelincuente y, bueno, pues se aprovecha de esta circunstancia. Entonces, si este era un poco mi punto de presentación, de poner un poco en marcha la charla. Dejo la presentación al amigo Eduardo. Vale, ¿se ve mi presentación? Creo ¿Sí? que sí. Ahora sí, ¿no? Vale, perfecto.
Pues nada, muchas gracias Luis por la introducción, también por la oportunidad de participar en este webinar, a todo el equipo por supuesto de Permití que está conectado. Yo soy Eduardo Brenes, como comentaba Luis, voy a hablar bastante rápido porque me gustaría dar paso rápidamente a Alex, pero me vais siguiendo bastante bien. Podéis ir poniendo, si os parece, como comentaba Luis, las preguntas en el chat y al final de la sesión, si os parece, pues daremos respuesta a todo. Por supuesto, luego tendréis ahí las direcciones de correo electrónico de Luis, del equipo de gente de PMTIC y de Alex y mía, pues si luego surge cualquier duda y cualquier comentario, ¿vale? Entonces, bueno, un poco en la línea de lo que comentaba Luis, pues desgraciadamente nadie anticipó una situación como la que hemos vivido, ¿no? En la que ha sido como un simulacro de teletrabajo a gran escala, pero sin tener nada preparado y en real, ¿no? Pues como comentaba Luis también, todos hemos vivido situaciones muy complejas desde vuestro lado, desde el cliente, ¿no? Que debíais dar respuesta a la alta demanda de teletrabajadores y nosotros desde el lado del proveedor, ¿no? Efectivamente, pues para nosotros han sido meses muy intensos y, bueno, pues la verdad que en este área de acceso remoto seguro se ha generado una necesidad que antes pues no existía, ¿no? Porque hemos pasado un 5% aproximadamente de gente que trabajaba 100%, como decía Luis, pues prácticamente de un día para otro, ¿no? Ha sido como implementar fuerza de trabajo móvil, pero llevado al extremo a todos los empleados. Entonces, bueno, hemos pasado de esta situación del 15 de marzo al 18 de mayo de esta situación, ¿no? Que nadie pensaba que esto se pudiera producir. Nosotros consideramos que la superficie de exposición es cada vez mayor, que las tecnologías de la información cada vez están más distribuidas y que hay cada vez más puntos expuestos, ¿no? Gente ahora que está teletrabajando desde cualquier sitio, conectándose desde cualquier dispositivo, accediendo a entornos en la nube, sensores por todos lados, ¿no? Nosotros consideramos que el perímetro ya se disolvió hace años, ya no funciona lo de mi castillo, mis reglas, ¿no? Y ahora vosotros como responsables de IT debéis lidiar con estas cuestiones, pero trabajando también desde casa, dando servicio a vuestros usuarios que también trabajan desde casa y es un reto pues enorme en el que surgen muchas cuestiones, ¿no? Primero, pues cómo habilitas a los usuarios para que puedan acceder a los recursos de la red que precisan para hacer su trabajo, pero además ahora cómo aseguras que a la vez que pueden seguir trabajando, pues no estás introduciendo riesgos de seguridad adicionales. Entonces, bueno, desgraciadamente, como comentaba también Luis, los ciberatacantes no hacen cuarentena de su labor, saben cómo capitalizar con éxito este tipo de situaciones. El brote de coronavirus pues, es una gran oportunidad para ellos para lanzar campañas de phishing basadas en el miedo, malware móvil, ataques de ingeniería social, etc. Y aquí veis algunos titulares de los que hemos visto en estos meses de cómo los ciberatacantes han aprovechado esta situación de éxodo masivo de los teletrabajadores a sus hogares para perpetrar ataques, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, mucho Netwalker, que es esta variedad de ransomware que compromete sobre todo a centros de salud y hospitales. Y esto, pues como luego veremos también, se ha producido porque se han implantado muchas soluciones temporales alternativas, workarounds de acceso remoto seguro, como luego veremos, pues siguiendo malas prácticas de ciberseguridad, publicando servidores RDP o mediante conectividad any-to-any para superar este pico de empleados que debían teletrabajar. Y esto ha hecho pues, que se dejen configuraciones de redes muy expuestas, ¿no? Desgraciadamente, pues como decimos, los ciberatacantes no tienen ética, solamente quieren monetizar sus acciones y lo importante es solucionar esta contingencia de pues, de la mejor forma posible, pero también de la manera más segura posible, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, mucho malware desplegado con los afectados por el coronavirus, en los mapas, ¿no? En los mapas de afectados por coronavirus, aplicaciones descargables con supuesta información de coronavirus que los usuarios han descargado y que eran maliciosas. Entonces, ahora que los usuarios también están con la guardia muy baja, hay que decirles que no se descarguen aplicaciones que no provengan de organismos oficiales, ¿no? Interiores se han articulado cientos de páginas web de este tipo con supuesta información de coronavirus. Hemos visto una explosión de phishing relativos a coronavirus, en plan de pincha aquí para conseguir tus mascarillas, pincha aquí para saber todo lo que necesitas para no infectarte de coronavirus. Y bueno, pues a día de hoy pues esto es bastante conocido, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que vamos hacia una nueva normalidad en la que todo el mundo será remoto, todo será móvil y todo será, pues, desgraciadamente menos seguro. Entonces, bueno, vimos unas primeras semanas en las que la urgencia era dar acceso remoto seguro a los usuarios de la red. Sabéis que nuestros firewalls pueden actuar como terminador de túneles VPN, SSL, IPsec para entorno Windows. Entonces, incrementamos ese número de licencias VPN, SSL e IPsec para esos firewalls para dar más cobertura a más empleados que tenían que conectarse de forma remota segura desde casa.
Y también sabéis que tenemos una gama de soluciones orientadas a esta funcionalidad de VPN SSL, que se llama SMA, Secure Mobile Access, luego lo veremos más en detalle con Alex. Y entonces, bueno, pues intentamos a la máxima velocidad posible dar esa capacidad para ese nuevo volumen de usuarios. Entonces, ahora nos queda la seguridad, porque tendremos que securizar también esos accesos porque hay mucha gente que no ha seguido muy buenas prácticas para dar ese tipo de acceso. Entonces, desgraciadamente, pues aquí veis un poco los errores más comunes que hemos visto, ¿no? En primer lugar, como comentábamos, hemos visto muchas compañías que han empezado a publicar servidores RDP, Remote Desktop Protocol, ¿no? Servidores Terminal Server. Y esto pues es una muy mala práctica de seguridad. No se deben permitir accesos directos a escritorios remotos mediante RDP, aunque el firewall esté delante, porque es muy peligroso. Siempre debe hacerse a través de una conexión de túnel, como luego veremos, o a través de un portal que haga de reverse proxy, un portal de bookmarks, de recursos, que luego veremos más en detalle, ¿no? Y bueno, pues no sé si conocéis la vulnerabilidad esta de Bluekeep, que afecta, es una vulnerabilidad sobre Microsoft, sobre RDP, que permitía tomar el control remoto de equipos para los que Microsoft publicó un parche, pero que en muchos casos no se instaló ese parche. Entonces, eso no es una buena práctica de seguridad. Bueno, en segundo lugar, pues otro error que hemos visto muy habitualmente es dar a todos los usuarios el mismo nivel de acceso. Y eso, pues en ciberseguridad, se sigue normalmente el principio del mínimo privilegio, el dar al usuario los mismos privilegios para poder realizar su trabajo. Y es lo que deberíamos tratar de aplicar, no dar a todos los usuarios al nivel de acceso idéntico, lo de café para todos, mal. Luego, configuraciones de políticas muy permisivas, ¿no? Dar más prioridad al acceso que a la seguridad. Al principio, en marzo, pues esto era normal. Oye, mira, es que la gente tiene que teletrabajar, le tenemos que dar acceso, pero es que ahora tenemos que intentar securizar todo eso. Luego, como luego veremos también, no utilizar autenticación de doble factor. Eso también es muy importante porque delegar la autenticación solamente a usuario o contraseña pues no es una buena práctica de seguridad. Y implementar mecanismos de autenticación multifactorial para tener esa doble capa de seguridad pues es muy importante también, ¿no? Luego, utilizar soluciones de antivirus obsoletas o basadas en firmas. Antes, a vosotros, como responsables de IT o de seguridad o de red de vuestras compañías, pues no os importaba si un usuario tenía un portátil con un Windows 7 antiguo sin parchear, pero es que ahora se está conectando con ese portátil antiguo a los recursos de la red y está siendo una pasarela de malware. Entonces, ahora pues sí que os preocupa, ¿no? Luego, controlar los usuarios, pero no los dispositivos. No es igual que un usuario se conecte con su ordenador plataformado por vuestra compañía, que tiene un nivel de seguridad, a que se conecte con la tablet de su hijo. Si se conecta con la tablet de su hijo, tenemos que ser capaces de tener una granularidad y permitirle el acceso a ciertas aplicaciones, por ejemplo, al correo electrónico, pero evitar que pueda conectarse al resto de los recursos de la red, ¿no? Porque puede ser pues un peligro, ¿no? O puede suponer una vulnerabilidad, ¿no? A no ser que, por ejemplo, pues tenga una versión del antivirus instalada, arrancada y actualizada, ¿no? Por ejemplo. Y luego, bueno, pues errores también, los errores de dimensionamiento, ¿no? Que también hemos visto que había entornos que estaban preparados para un número de trabajadores que habitualmente teletrabajaban, por ejemplo, la fuerza comercial, pero pues eso pues se ha multiplicado, ¿no? Y porque hemos pasado de ese 5% que teletrabajaba al 100%, y bueno, pues hay que dimensionar eso de forma adecuada, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis un poco cuáles son las tres soluciones de las que nos va a ver a hablar ahora Alex. El entorno de acceso remoto seguro, que es esta gama de soluciones de Secure Mobile Access que comentábamos, la parte de seguridad en entorno cloud y de aplicaciones software as a service. Vamos a hablaros de una solución que se llama Cloud Application Security, que es una solución orientada a protección de correo electrónico en la nube, Office 365 o Google Mail, más aplicaciones tipo software as a service, tipo Dropbox, Box, OneDrive, este tipo de aplicaciones. Y luego os vamos a hablar de una solución de endpoint que se llama Capture Client, que está basada en un anti-malware de próxima generación de SentinelOne, que además tiene una seguridad sincronizada con nuestra capa de firewalls y que, como veréis con él, pues ofrece funcionalidades pues, muy interesantes a nivel de inteligencia artificial, machine learning, rollback al estado óptimo que tenga que tener ese usuario, etc. Entonces, bueno, aquí veis, hemos intentado machear un poco los problemas con las soluciones, ¿no? Entonces, a nivel de conexión remota, pues como luego veréis, tenemos una solución específica para hacer VPN SSL,
con autenticación de doble factor, ¿no? Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Duo Mobile, o aplicaciones o soluciones, del tipo tokens tradicional, tipo RSA o BASC. También hemos visto pues, muchos cuellos de botella, latencias, lentitud de conexiones, pues ahí habrá que hacer las pruebas de carga necesarias, someterlas al entorno a condiciones de estrés para evitar que este tipo de situaciones se produzcan. Como sabéis, cada vez hay más ataques a través de tráfico cifrado, porque el 72% del tráfico a nivel mundial es HTTPS, es decir, que está encriptado con SSL, con Secure Socket Layer, que es este protocolo que hace las comunicaciones seguras entre los sistemas en Internet. Es muy importante analizar y desencriptar ese tráfico para evitar que las amenazas se tunelicen a través de canales cifrados. Entonces, nosotros, por ejemplo, con nuestra gama de firewalls somos capaces de aplicar ese análisis de DPI SSL, Deep Packet Inspection de tráfico SSL, para evitar que una amenaza se pueda canalizar a través de un canal cifrado. Luego, ataques en el puesto de trabajo. Como comentábamos, pues es muy importante también, ahora que además muchos usuarios están conectando con Bring Your Own Device, con sus propios dispositivos o los recursos de la red de la compañía, incorporar una capa de protección adicional que vaya más allá de un antivirus tradicional basado en firma, sino un anti-malware de próxima generación, basado en inteligencia artificial, machine learning, análisis de comportamiento, etcétera, como lo bueno. Accesos indebidos, pues es ser capaces de tener gestión de permisos y roles. Cada vez hay más ataques pues, más sofisticados, ¿no? Más cócteles de malware, advanced persistent threats, malware de nueva generación, ataques de día cero. Entonces es muy importante pues, monitorizar la actividad de la red, qué aplicaciones se corriendo por la red, qué usuarios están utilizando qué aplicaciones, tener un motor de sandboxing que nos permita evaluar esas amenazas que son desconocidas todavía, para las cuales todavía no hay una remediación. También vemos muchos problemas de desactualizaciones a nivel de sistema operativo, parcheado, aplicaciones desactualizadas, etc. Como luego veremos, pues tenemos también un Application Risk Monitor dentro de Capture Client, de nuestro anti-malware de próxima generación, que nos permite evaluar pues, qué aplicaciones no están parcheadas o que no están en la última versión y que pueden ser potencialmente peligrosas. Subestimar procesos comunes, por ejemplo, ahora que los usuarios también están utilizando muchas herramientas de colaboración, videoconferencia, Microsoft Teams, Zoom, RingCentral, etc. Pues, muchos usuarios no estaban tan habituados a utilizar este tipo de herramientas, los ciberatacantes lo saben y también están explotando ese tipo de vulnerabilidades o mandando enlaces de conéctate a esta sesión web aquí en este enlace, que pues eso vaya a un repositorio de malware que comprometa las credenciales del usuario, etc. Entonces, bueno, sin más le dejo paso a Alex. Alex, dejo de compartir y sigues tú con la presentación, ¿vale? Vale, perfecto. Ya he dejado de compartir. Vale, ¿podéis ver mi pantalla? Sí. Vale, ¿se puede ver bien y en grande? ¿Está en pantalla completa? Sí. Vale, gracias, Edu. Bien, como comentaba Edu, ¿no? Ahora yo mi parte la voy a centrar en 3 bloques, porque digamos que con nuestra visión desde SonicWall y con el portfolio que tenemos, pues digamos que si los usuarios se están conectando ahora desde sus casas, ¿no? a recursos corporativos, ¿no? Lo están haciendo, desde portátiles personales, están conectándose a su correo electrónico, están navegando por Internet con la única protección del router o del antivirus que tengan en ese endpoint, que muchas veces es personal, y se están conectando también a recursos de la oficina a través de estas conexiones VPN securizadas. Pues nuestro enfoque con el portfolio que tenemos es, por un lado, proteger el endpoint. Por otro lado, proteger el correo electrónico, que es una de las vías de entrada más habituales, ¿no? Y por otro lado, proteger las comunicaciones, ¿no? Esas conexiones VPN que se establecen contra la oficina o contra el data center, pues securizarlas también. Entonces, creemos que si securizamos bien esas 3 áreas, podemos tener un entorno bastante bien controlado y securizado. Entonces, antes de entrar un poco más a fondo en cada uno de esos 3 bloques, sí que me gustaría comentar un poco el tema de las soluciones virtuales frente a las físicas, ¿no? Todos hemos visto, a raíz del coronavirus, que algunas tendencias que ya estaban en auge, pues se han acelerado, ¿no? Sí, simplemente eso, ya era algo que iba a ocurrir tarde o temprano, pero el coronavirus ha acelerado. El teletrabajo ha sido una de ellas, por ejemplo. Creemos que ha venido para quedarse, aunque no un 100% de los usuarios van a trabajar desde sus casas, sí que se va a conectar probablemente un porcentaje mucho más alto del que había antes del coronavirus. Entonces, el teletrabajo se ha acelerado. La virtualización y los servicios en la nube también
Es una tendencia que ya existía, pero que se ha acelerado. Tiene una serie de ventajas, pues reducción de costes, por ejemplo, tanto en implementación como en mantenimiento, una mayor flexibilidad y más autonomía. Las instalaciones y los despliegues se pueden hacer en remoto, evitando desplazamientos, lo que ahorraríamos en costes, pero también nos daría una mayor flexibilidad al no tener que ir allí a conectar cables y nada, sino poder hacerlo todo por software y en remoto. Entonces, está claro que tiene una serie de ventajas que son muy convenientes, ¿no? A la hora de los fabricantes de seguridad, por ejemplo, tenemos que tener esto muy presente y a la hora de ofrecer nuestros productos tenemos que ofrecerlos en varios formatos. El habitual que hemos tenido de siempre es el formato de appliance físico, pero desde hace algunos años ya hemos empezado a liberar, ¿no? Pues las mismas versiones que tenemos, los mismos productos que tenemos en formato físico, pues los hemos sacado en formato virtual. Tanto para nubes privadas, ¿no? VMware, Hyper-V y recientemente también KVM, como para nubes públicas, como Azure o Amazon Web Service. También es importante el tener, el tener un licenciamiento flexible y poder adaptarse a los diferentes licenciamientos, tanto si son soluciones on-premise como si son soluciones en la nube, ¿no? Licencias de tipo Pay as you go o Bring Your Own License pues dan flexibilidad, ¿no? A nivel funcional, nuestros productos, tanto a nivel físico, o sea, en formato físico como en formato virtual, ofrecen las mismas funcionalidades. Entonces, eso no debería de ser un problema a la hora de escoger un formato u otro. Entonces, bueno, simplemente eso, de todas las opciones y soluciones que vamos a hablar hoy, que sepáis que están disponibles en varios formatos, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces con el bloque de acceso remoto seguro, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de cómo securizar esas comunicaciones entre el PC del usuario y la oficina o el data center al que se conecta. Y para ello se va a hacer a través de una conexión cifrada, ¿no? Ese es el VPN. Entonces, ¿cuál es la situación actual o los desafíos a los que nos enfrentamos? Bueno, el teletrabajo y la organización de las empresas en tiempo récord, esto ya lo han comentado ahora Luis y Edu, ¿no? De eso, todos lo hemos vivido, ¿no? Bastante intensamente además, el cambio de pasar a trabajar completamente desde casa, cambio de procedimientos, cambio de hábitos, de todo. ¿Cuál es el enfoque que le damos nosotros? Bueno, nosotros lo que pretendemos con esta solución de acceso remoto seguro es dar una alternativa de acceso segura para que los trabajadores puedan seguir trabajando con un objetivo en mente, que es intentar que la experiencia del usuario sea lo más parecida a estar físicamente en la oficina, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay muchos usuarios que no estén habituados a trabajar en remoto y para ellos supone pues, un desafío el tener que cambiar la forma de acceder, los procedimientos, el dónde está el botón que antes lo tenía aquí, ahora lo tengo allá. Bueno, toda esa serie de cosas pues a veces puede ser un desafío importante en muchos casos para muchos usuarios. Entonces, si nosotros podemos facilitar esa migración, ¿no? De forma que el usuario pueda seguir haciendo las cosas como las venía haciendo hasta ahora, lo único que cambia es la ubicación geográfica, ahora ya no está en la oficina, está en su casa, pero el procedimiento es el mismo, pues ahí habremos ganado mucho en productividad, en seguridad también. El usuario cuando hace lo mismo que venía haciendo hasta ahora, pues a lo mejor tenía todo muy claro lo que se podía y lo que no se podía hacer. Si le cambiamos el procedimiento, pues a lo mejor ahí empieza a hacer cosas que no debería y puede comprometer la seguridad de la organización. Aparecen nuevos desafíos de seguridad también. Los dispositivos desde los que se accede ya no son dispositivos corporativos. La mayoría de las veces son dispositivos personales que podrían estar ya infectados anteriormente. Y si no lo están, podrían infectarse a partir de ese momento. Es decir, que es importante asegurarnos de que el dispositivo desde el que se conectan es seguro o es de confianza, ¿no? Que las comunicaciones también están securizadas y que se va a analizar todo lo que se envía por ese canal cifrado, para poder, a la hora de decidir si te dejo entrar en mi red o no te dejo entrar en mi red, tener unos mínimos de confianza en el dispositivo y en el usuario que están accediendo. Hemos detectado también otro de los desafíos es la falta de soluciones y de licencias necesarias para este nuevo entorno, ¿no? Esto a muchas organizaciones les ha pillado de sorpresa y de repente se han visto que tenían una solución dimensionada para X número de usuarios y ahora el número de accesos remotos se ha incrementado muchísimo y a veces la solución o no era la adecuada o no tenía las licencias necesarias para poder dar el servicio que se le exigía. Entonces hemos tenido también que adaptarnos ahí, pues eso, o ofertando productos diferentes o vendiendo licencias suficientes para poder cubrir esas nuevas necesidades. Todo esto ha sido en un tiempo récord y ha sido un desafío para todos nosotros, ¿no? Bueno, esta solución de la que estoy hablando, que es Secure Mobile Access, tiene dos series, ¿no? La serie 100 y la serie 1000. La serie 100 es para entornos más pequeños y la serie 100 es para entornos más grandes con una mayor demanda de usuarios. Se trata de soluciones muy diferentes entre sí a la hora de configurarlas, ¿no? El que conozca una, si tiene que configurar la otra, va a necesitar algo de formación porque no tienen nada que ver una con la otra. Son como si fuesen productos diferentes, aunque a nivel funcional hacen prácticamente lo mismo.
Tienen muy pocas diferencias a nivel funcional. Es la estética de la interfaz y la lógica a la hora de hacer las configuraciones lo que cambia. Entonces, aquí, como comentaba antes, tenemos formatos físicos y virtuales. En la serie 100, los físicos son el 210 y el 410, que pueden soportar hasta 200 y 400 usuarios respectivamente. Y luego tenemos el modelo 500V, que es un modelo virtual que soporta hasta 250. Luego, a partir de ahí, ya pasamos a la serie 1000, que ya serían el 6210 o el 7210, que son modelos físicos, o el 8200, que sería un modelo virtual. Y ahí ya hablamos de 2000 usuarios en adelante. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones y buenas prácticas que damos a todos aquellos usuarios que tienen nuestra solución y quieren sacarle un mayor provecho? Pues por un lado, bueno, esta solución de la que hablamos tiene dos modos de acceso. Tiene el modo sin cliente o el modo con cliente. El modo con cliente requiere la instalación de un software y la experiencia del usuario es muy parecida a la de un cliente VPN tradicional, ¿no? Yo me conecto a la red, le pongo ahí la IP o la URL, el dominio al que me quiero conectar, credenciales, me conecto y a partir de ahí me dan una IP de la red a la que me he conectado y tengo visibilidad, pues en función del usuario, pues veré más o menos cosas. Ese es el acceso de cliente. El acceso sin cliente, el clientless, en realidad como cliente se utiliza el navegador. Entonces se abre el navegador, se escribe una URL o una IP y se accede a un portal. En ese portal nos autenticamos y en función del usuario que somos veremos una serie de recursos o de bookmarks, que es como les llamamos, donde esos bookmarks pueden ser de tipo RDP, Telnet, VNC, SSH, FTP, carpeta compartida de un servidor de ficheros, por ejemplo, Citrix. Bueno, hay una serie de también HTTP o HTTPS, podemos publicar recursos, es decir, podemos publicar una serie de recursos ahí y hacerlos visibles o no en función del usuario que está accediendo al portal. Entonces, ese método puede ir, el de sin cliente, puede ir bien en casos donde no controlamos los dispositivos. Entonces, no puedo instalar nada porque no está bajo mi control. En cambio, el navegador, todos los PCs tienen un navegador instalado. Entonces, el navegador nos podría servir como cliente para proporcionar este tipo de accesos a través de portales SSL. Entonces, esto es algo a tener en cuenta. Se pueden combinar, ¿eh? Puedes tener usuarios que accedan con portal y otros con cliente. ¿Sabes? Pero digamos que el producto ofrece ambos métodos de acceso para que escojamos el que más nos conviene en cada caso. Otro de los puntos, y este es muy importante, bueno, los dos siguientes puntos, ¿no? El de la autenticación y el de los dispositivos. Ya lo adelantaba Edu hace un momento, la importancia de autenticar con doble factor a los usuarios, ¿no? Es decir, no podemos, teniendo en cuenta el volumen de ataques de phishing que hay, que luego hablaremos más sobre ello, no podemos delegar la seguridad de nuestra red a un nombre de usuario y una contraseña, porque son fácilmente adivinables o por diccionario, o por fuerza bruta o por ataques de phishing donde puedan robarlas y ya suplantar la identidad de algún usuario. Entonces, es muy importante securizar la autenticación de los usuarios con doble factor de autenticación. Con esto, en cierto modo, es como si nos asegurásemos, nunca hay un 100% de seguridad, pero tenemos bastantes garantías de que el usuario es quien dice ser. Ahora pasaríamos al siguiente punto, que es la reputación de ese dispositivo. Yo puedo tener un usuario legítimo que se está conectando desde un dispositivo infectado, por ejemplo. Entonces, el usuario no me está mintiendo, no hay una suplantación de identidad ahí, es quien dice ser. El problema, ¿dónde está? En el dispositivo que está usando, que está infectado y me va a meter un malware en mi red. Entonces, por eso es muy importante también identificar la reputación del dispositivo desde el que se conectan los usuarios, aunque sean legítimos. Podría darse esas situaciones. Entonces, ahí ofrecemos dos sistemas, Device Management y Endpoint Control. Device Management permite, cuando se conecta el usuario por primera vez, pues el administrador recibe una notificación de que hay un nuevo intento de conexión desde un equipo que tiene estas características y te da información básica sobre ese equipo. Entonces, el administrador puede decidir darle a aceptar o rechazar la conexión para ese dispositivo. Una vez que la aceptan, las conexiones sucesivas desde ese dispositivo estarían autorizadas. Es decir, sería como meter a ese dispositivo en una lista blanca o darle una confianza para las conexiones siguientes, ¿no? También lo puedo rechazar como administrador, ¿no? Pero ahí digamos que acepto o rechazo la conexión para cada uno de los dispositivos desde el que se conecta un usuario por primera vez. Eso puede ir bien para redes tipo Bring Your Own Device, ¿no? O situaciones como la que hemos vivido con el coronavirus, donde el usuario, si se conecta desde un PC personal, pues yo no voy a poder mirar si ese PC pertenece al dominio de la empresa o si tiene un determinado antivirus porque es un PC que se escapa a mi control. Entonces, Device Management ahí podría encajar bien. Endpoint Control es un mecanismo que busca algo similar, pero aquí sí que se crean una serie de filtros o de reglas donde puedo analizar qué software antivirus tiene instalado. Si tiene instalado, si tiene algún proceso en memoria ejecutándose en el momento de la conexión o no, si tiene una determinada clave en el registro, si pertenece a un dominio o no, puedo ver qué sistema operativo tiene, qué parches tiene instalados, ¿no? Es decir, puedo hacer un escaneo o un análisis del dispositivo y determinar si es un dispositivo corporativo o no en función de ese chequeo.
Es decir, si yo para mí un portátil corporativo tiene que pertenecer al dominio, pues sonyworld.com, tiene que tener una determinada clave en el registro o tiene que tener este programa antivirus instalado y esta versión determinada. Es decir, puedo establecer una serie de características para determinar cuándo es un dispositivo corporativo y cuándo no lo es. Y en función de eso, pues tomar una decisión sobre si permito o no permito la conexión. Entonces, estos dos puntos de la autenticación de doble factor y endpoint control son muy, muy importantes para este tipo de soluciones y para eso, cerrar mucho las posibilidades de una intrusión. Luego, por otro lado, licenciamiento flexible. Tenemos un tipo de licencias que se llaman Spike License, que nos han venido muy bien ahora porque son licencias temporales de 30 o 60 días que se pueden ir consumiendo por días y de forma puntual. Es decir, ahora mismo de repente decretaron confinamiento hace un par de meses y todo el mundo a trabajar desde su casa. Vale, yo puedo activar una licencia Spike de 30 días, darle a play, a un botón para que empiece a contar y el equipo se desbloquearía. Si yo lo tengo licenciado para 50 usuarios solo, pues el equipo se desbloquearía hasta el máximo de capacidad. Por ejemplo, si tengo un 500 sube serían 250 usuarios máximos, si tengo un 410 serían 400 usuarios y podría aceptar hasta ese volumen de usuarios, el volumen máximo que es capaz de aceptar cada modelo durante el tiempo que tengamos activa esa licencia. Es decir, si yo la he contratado por 30 días y gasto 5 días, pues me quedan 25 días para gastar en otra ocasión. Entonces, este tipo de licencias va muy bien para problemas puntuales. Ahora ha sido una pandemia, pero mañana podría ser una inundación, una nevada, un incendio en la oficina, algo que haga que los usuarios no puedan acceder. Entonces, estas licencias pues tienen bien cubierta esa parte. En vez de tener que licenciar tal número de usuarios de forma indefinida, con el coste que conlleva, pues puedo simplemente tener usuarios licenciados, los normales, y luego tener licencias Spike para cubrir ese tipo de situaciones puntuales. Vale, más funcionalidades, recomendaciones y buenas prácticas, login schedules, ¿no? El permitir que se puedan loguear solo a determinadas horas del día, pues de 9 a 8 de la tarde, por ejemplo. Se puede poner un horario como si fuese una tienda física y fuera de ese horario no está permitido el login y dentro de ese horario sí. Con eso dificultamos también los accesos a un posible atacante que esté en una zona horaria diferente y que, bueno, que vea que no se puede conectar. A lo mejor no entiende muy bien el motivo, pero de alguna forma hay ciertas horas del día en la que no es posible atacar la plataforma porque está como cerrada, digamos. Restringir los accesos en función de la IP de origen. Esto se puede hacer por reputación con el servicio que tenemos de Antibotnet, ¿no? Que mira la reputación de las IPs que se conectan, o lo podemos hacer por ubicación geográfica, ¿no? O GeoIP, donde podemos restringir, por ejemplo, si todos mis usuarios están ubicados en España y se conectan desde IPs españolas, puedo restringir que todos los accesos a mi plataforma, a mi solución de SMA, pues que se hagan desde IPs españolas. Entonces, si detecta alguna conexión desde una IP fuera de España, la rechazaría por GeoIP. Entonces, es otra forma en la que también estamos reduciendo la exposición al ataque, ¿no? Porque por las horas del día a las que es posible atacarlo o no, por la reputación de la IP, luego combinado con la doble factor de autenticación, combinado con el control del dispositivo, pues todo esto hace que cada vez sea más difícil comprometer esta plataforma, ¿no? Este entorno. Luego, cuando se accede desde cliente VPN hay dos modos de acceder. Uno de ellos es túnel all modo, donde todo el tráfico se enruta por ese túnel, da igual que el destino sea la oficina remota o que sea internet, todo iría por el túnel. Y el otro modo es split tunnels, donde solo va por el túnel el tráfico que tiene como destino algún recurso de la oficina o del otro lado, ¿no? Si el destino es internet, por ejemplo, pues saldría el usuario directamente por su conexión a internet que tuviese, ¿no? La de casa o la de donde esté. Aquí, claro, a nivel de seguridad es más seguro túnel all mode, porque todo el tráfico, la navegación y todo iría hasta la sede central, hasta la oficina donde me estoy conectando, y si allí tengo un firewall SonyWall, por ejemplo, podría aplicar los servicios de seguridad de gateway antivirus, IPS, control de navegación, por ejemplo, con content filtering, control de aplicaciones. Entonces, podría controlar todo el tráfico que generan los usuarios desde la sede central. Pero es cierto que les da más carga también. Si yo solo enruto por el túnel, solo el tráfico que tiene como destino la oficina y el tráfico de Internet va por la conexión a Internet del usuario, pues hay una gran parte del tráfico que no va a llegar a la oficina y, por lo tanto, pues menos carga, pero también menos control. Entonces, esto aquí es a discreción de cada uno, ¿no? Eso, el balance entre usabilidad, seguridad, rendimiento y esas cosas. Hay una funcionalidad también que permite levantar la conexión VPN antes de que el usuario haga login en el equipo y no permitir que desconecte la sesión, ¿no? Esto se llama Always On VPN y si combinamos esto con Tunnel All Mode, pues la experiencia del usuario sería, yo me levanto, por ejemplo, ¿no? Me siento a trabajar desde mi casa, por ejemplo, con el portátil, arranco el portátil y cuando lo arranco lo primero que ocurre es que se establece una conexión VPN contra la oficina. Yo ahí ahora me autentico en el equipo, podría autenticarme contra un dominio que estuviese en el otro lado,
¿no? Porque ahí ya el túnel está establecido y tengo visibilidad sobre el controlador de dominio, podría autenticarme y una vez que estoy autenticado, pues el túnel va a seguir establecido, ¿no? Voy a poder, si lo combino con túnel all mode, todo el tráfico que se genere desde ese equipo va a ir hasta la red remota, entonces podré controlar todo el tráfico, incluso la navegación de ese usuario y el usuario no va a poder cerrar ese túnel. La única forma es apagar el PC. ¿No? Pero mientras esté encendido va a estar conectado. Y entonces es la forma más parecida a estar virtualmente en la oficina en todo momento, sin posibilidad de desconexión. Esa opción también se puede considerar. Entonces, antes hablábamos del acceso desde cliente VPN y del acceso desde portal. Esto que veis aquí sería el acceso desde portal. Esto es un portal SSL donde el usuario que se ha autenticado pues tiene acceso a estos bookmarks que vemos aquí. Entonces vemos bookmarks de tipo Citrix, RDP, VNC, HTTP y HTTPS. Hay también una carpeta compartida también, un recurso SSH. Es decir, puedo publicar aquí muchos tipos de recursos y lo cómodo con esto es que simplemente una vez que me he autenticado en el portal, una vez que pincho en alguno de estos bookmarks ya accedo a ese recurso por single sign-on. No tengo que volver a autenticarme. Entonces aquí tendría, digamos, pues todos los accesos que yo necesitaría para trabajar desde una oficina, pero que sería virtual. Le llamamos Virtual Office a esto. Entonces desde aquí pues accede. Los recursos que se publican aquí son HTML5. Entonces realmente todo va a ser desde un navegador. Tú haces desde el navegador el portal, cuando pinchas aquí en un bookmark de RDP, por ejemplo, se abre otra ventana del navegador que tiene un escritorio, pero es una ventana de navegador, porque todo es en HTML5. Entonces, realmente es muy cómodo este acceso porque no requiere la instalación de ningún software, ni ningún cliente VPN, ni nada, y a la vez también estamos proporcionando un acceso muy restringido, porque el usuario desde aquí no tiene acceso a toda la red, solo tiene acceso a lo que está publicado aquí y solo ese recurso. O sea, el servidor RDP que veis aquí solo puede acceder por RDP, no le puede hacer un ping, no le va a responder a ping. Pero si pincha en este bookmark va a acceder a un escritorio remoto. Entonces, estamos realmente reduciendo el acceso de ese usuario solo a esta IP, a este protocolo, a este puerto, justo a esto que hay definido aquí y nada más que eso. Entonces, ahí en ese sentido también digamos que la exposición es menor. Esto lo tenemos esto se puede hacer desde aquí, desde teléfonos móviles, se puede hacer desde PCs con Windows, con Linux. El cliente SSL VPN lo tenemos también para Android, para iPhone, para Windows, para Linux, Mac, o sea, lo tenemos para todas las plataformas, ¿no? Entonces, ¿qué sería más seguro? ¿Acceder desde proporcionar acceso completo a toda la red o proporcionar acceso solo a un equipo, una aplicación o un fichero? Esto es un poco lo que comentábamos ahora de los diferentes accesos, ¿no? Yo desde aquí, si con un cliente SSL VPN me conecto, podría tener acceso a toda la red. Aunque luego solo me conecte a un equipo, el que me interesa, podría tener acceso a toda la red. Sí que es cierto que se puede restringir con políticas adicionales de reglas de acceso y tal, pero digamos que está pensado para tener un acceso más amplio, ¿no? Porque de hecho el cliente cuando se conecta se le da una IP de la red a la que se conecta y desde esa IP es la que va a utilizar para comunicarse con los elementos remotos. Claro, si hacemos un acceso a través de bookmark aquí es diferente. El SMA actúa como un reverse proxy. Entonces, realmente no tiene una IP, el cliente remoto no tiene una IP que es la que utiliza para comunicarse con la red remota. El cliente remoto le pide al SMA, le pide acceso a un recurso concreto, por ejemplo, a este bookmark de RDP. Y cuando se pincha aquí, es el propio SMA el que establece la conexión contra ese terminal server. Entonces, el propio terminal server va a ver que la petición le viene de la IP del SMA, no de la IP del usuario real que está detrás, porque se ha hecho reverse proxy ahí, ¿no? Entonces, digamos que el acceso también estaría como más cerrado de esta forma. Pero hay veces en las que te puede interesar más un tipo de acceso u otro. Como es posible combinar ambos, muchas veces la decisión puede hacerse en base al perfil de cada usuario. Bien, esto sería en cuanto a la parte de SMA, de los accesos remotos seguros. Decíamos que también era muy importante proteger el correo electrónico porque es una vía de entrada de las más habituales y también el endpoint. Entonces, vamos a hablar ahora de la protección del correo electrónico. Entonces, la situación actual que tenemos, ¿no? Y los desafíos a los que nos enfrentamos es que el correo siempre ha sido uno de los vectores de ataque más habituales. Por ahora mismo lo es más y todos lo estamos viendo. Los cibercriminales saben que en estos momentos la mayoría de organizaciones son muy vulnerables porque se han tenido que reorganizar en un tiempo récord y como hablábamos antes, le han dado más prioridad al acceso, ¿no? O a la productividad que a la seguridad. Entonces, esto los cibercriminales lo saben y saben que tienen ahí un filón que tienen que explotar y rápido porque cada vez más las empresas se están dando cuenta de esto y están, pues eso, ahora que ya ha pasado la fase de acceso, ahora ya la fase de securización de esos accesos, ¿no? Entonces, es eso, los atacantes están muy activos ahora mismo y es importante que las empresas se protejan porque hay una mayor probabilidad de robo de datos y de credenciales. Hemos visto un incremento en el volumen de malware, por ejemplo, y ataques de phishing, ¿no? Con ingeniería social, todo en torno a la temática de coronavirus y todo esto. Entonces, es importante ser conscientes de esto y tomar las medidas oportunas para no ser víctimas de estos ataques, ¿no? Entonces, por un lado están las soluciones tradicionales de anti-spam,
Y por otro lado están las soluciones de tipo Cloud App Security o CASB, ese tipo de soluciones que funcionan mediante APIs y se integran de una forma más cercana, digamos, con el proveedor en la nube. Entonces, en este caso, hay algunas funcionalidades que tiene CAS que no ofrecemos desde nuestra solución tradicional de Hosted Email Security, que es una solución más tradicional tipo MTA, donde analizo el correo y si está limpio lo entrego y si no lo bloqueo. Este tipo de soluciones, como se integran de una forma más estrecha, ¿no?, con el proveedor, pues pueden hacer cosas que las soluciones tradicionales no. Por ejemplo, un correo que está en un buzón de un usuario y se ha determinado que es phishing, pues el administrador puede quitárselo del buzón, aunque esté ya alojado en el buzón, ¿no? Como funciona mediante APIs, puede dar una orden para que el sistema se conecte al buzón de su usuario y le quite ese correo porque es malicioso. Una solución tradicional no podría. Una vez que lo entrega, ya está entregado. También tiene visibilidad, por ejemplo, sobre los logins de los usuarios, ¿no? Puede ver quién se está logueando, ¿no?, desde qué IP, a qué país pertenece esa IP, a qué horas del día. Entonces, lo que hacen estas soluciones es que monitoriza, hace un patrón, digamos, de uso de cada uno de los usuarios como un perfil, ¿no?, desde qué IPs se conecta, desde qué países, a qué horas del día, ¿no?, y una serie de información, ¿no?, que les sirve después para detectar anomalías, ¿no? Cuando un usuario se loguea desde un país poco habitual a unas horas poco habituales, desde muchos dispositivos a la vez, logueándose con una misma cuenta, es decir, tiene más de 100 eventos que es capaz de detectar como anomalías y que podrían indicar que esa cuenta ha sido comprometida. Es decir, si ha habido un ataque de phishing anterior o un ataque de diccionario de fuerza bruta y le han robado las credenciales a algún usuario y están intentando suplantar su identidad, aunque tengan esos datos y lo consigan, este tipo de herramientas nos puede dar información sobre una cuenta comprometida y un usuario, un atacante que está accediendo a un buzón de forma no autorizada. Lo podemos ver aquí. ¿Por qué? Podemos ver que se está logueando desde un país raro, a unas horas raras, tal, bueno, anomalías, ¿no? Entonces, eso está muy bien, eso como medida, no como medida preventiva, ¿no?, pero sí, por lo menos, cuando a veces en los ataques de phishing no te das cuenta de que te han robado las credenciales hasta que de repente el daño está hecho, ya, pues se ha hecho la transferencia que tocaba o lo que sea, y ahí es cuando te das cuenta. Si no, pues no. Entonces, esto puede evitar de que antes de que se haga el daño, pues poder mitigarlo, solucionarlo y evitar que hagan algún robo de información, de dinero o lo que sea. Importante también, inspección avanzada de phishing y anti-malware. Nosotros tenemos una solución que es en la nube, una solución de sandboxing en la nube que es multimotor, ¿no? Tenemos motores que son propietarios y motores de terceros. Entonces, combinamos la potencia de todos ellos, que funcionan de forma muy diferente entre sí, para tener un veredicto más fiable, ¿no?, que si utilizamos un único motor, que es más fácil de vulnerar o de engañar, digamos. Entonces, si utilizamos 4 motores diferentes con tecnologías diferentes, pues el veredicto será mucho más fiable. Tiene un motor también de prevención de fugas de información, o DLP. Y, como decíamos antes, se integra con APIs, mediante APIs se integra con estos proveedores en la nube. Entonces, es una solución, la de CAS, es una solución que, aunque la estamos enfocando mucho al correo electrónico, realmente protege más aplicaciones en la nube. Entre ellas, en la suite de Office 365 tenemos el correo, ¿no?, tenemos SharePoint, tenemos OneDrive, en la suite de Google tenemos Gmail y Google Drive, y luego tenemos Dropbox y Box. Estas aplicaciones con el tiempo se van añadiendo más, ¿no?, y se irán incrementando. Entonces, es una solución para proteger aplicaciones SaaS. Pero sí que es cierto que lo enfocamos mucho al correo electrónico porque es la mayor demanda que tenemos es para proteger ese servicio, ¿no?, y sobre todo últimamente con todo lo que hemos visto del aumento de ataques y todo lo que está pasando. Entonces, nuestra solución lo que hace es que se integra con Office 365. Office 365 ofrece el motor de spam básico. Nosotros por encima le metemos nuestro motor de anti-phishing avanzado, motor de anti-malware con sandboxing multimotor y todo esto para complementar la seguridad que ya ofrece Office 365. Entonces, a la hora de configurarlo esto es muy sencillo, ¿no? Esto sería el panel que tenéis. Una vez ya configurado, aquí tendríamos 3 aplicaciones configuradas: OneDrive, Outlook y SharePoint. Pero hay estas otras más que se pueden configurar, ¿no? A la hora de configurarlo hay que darle al botón de Start. Bueno, ahora vemos en esta diapositiva el despliegue son unos poquitos minutos, ¿no? ¿Cuál sería la secuencia? Activar y aprovisionar la licencia, ¿no?, ya sea una licencia trial o una licencia comprada. Habría que ir a MySonnyWall y activar esa licencia. Nos va a pedir que le demos un nombre de dominio para crear el portal, ¿no?, o la consola desde donde vamos a gestionar nuestra solución de CAS. Y desde ahí, una vez que ya tenemos activada la licencia y aprovisionado nuestro portal, cuando entramos a nuestro portal por primera vez, lo que vemos es un asistente como este, donde nos muestra todas las aplicaciones y nos pregunta cuál queremos proteger. Entonces, pinchamos en el botón de Start de la aplicación correspondiente y nos va a pedir las credenciales de administrador de esa plataforma. Se la damos y automáticamente ya nos va a hacer una serie de cambios, ¿no?,
básicos, no son intrusivos nada, pero va a permitir que si, por ejemplo, añadimos el correo electrónico, me va a crear automáticamente unas políticas en modo monitor donde va a poder analizar en profundidad cada uno de los correos que entran o salen de todos los buzones. Pero está en modo monitor, es decir, si alguien envía un virus, ese virus va a llegar al buzón del usuario, pero te va a aparecer un informe que te va a decir ahí, este correo es un virus. Entonces, no es intrusivo y yo recomiendo a todos que hagáis un trial. Si tenéis alguna cuenta de Office 365 de Gmail y estáis buscando una solución de este tipo, yo os recomiendo que la probéis. Que la probéis, que le deis caña, que le enviéis phishing, malware, lo que queráis para probarla bien. Y a partir de ahí que decidáis, porque es una solución que lleva muy poquito tiempo de configurar, es muy efectiva, funciona muy bien, es muy poco intrusiva también a la hora de hacer una prueba, es tan fácil ponerla como quitarla, realmente no tiene... Y la verdad es que casi todo el mundo que lo prueba le suele sorprender para bien, porque tiene muchas cositas. Aquí estamos haciendo una introducción, hay más cosas que no vamos a hablar aquí en la sesión de hoy que hace, que también son muy interesantes y sobre uso de aplicaciones y, bueno, anomalías, todo tipo de tráfico sospechoso y tal. Aquí podemos ver también una captura de pantalla del dashboard, ¿no? Que es el menú desde donde podemos ver. Aquí en la derecha vemos un mapa con diferentes logins, ¿no? Si pinchamos en alguno de esos numeritos veremos las cuentas desde las que se han hecho login, la ubicación física, podemos hacer zoom y ver exactamente dónde está la ubicación física de esos usuarios y con esa información determinar si es un acceso legítimo o si puede ser una posible suplantación de identidad, donde le hayan robado las credenciales a algún usuario. Aquí en la izquierda vemos una serie de eventos, ¿no? Podemos filtrar por cada uno de ellos, pinchar en alguno de ellos y ver más en detalle todo. Arriba vemos varias cajitas de malware, phishing, shadow IT, DLP, donde podemos ver varios eventos de ese tipo. Pinchando en el numerito nos aplica un filtro y nos muestra justo esos eventos y podemos profundizar más sobre cada uno de ellos. Bueno, es una herramienta muy fácil de utilizar, muy intuitiva y muy útil, la verdad. Está muy bien. Bueno, en la parte de... El enfoque que nosotros tenemos con Office 365 es que no somos un competidor de Office 365, no, es un complemento. Habría que ver CAS como una especie de add-on, ¿no? De seguridad mejorada a Office 365. Office 365 o Microsoft tiene una serie de planes, ¿no? Que van desde el Business Essential, Business Premium, E1, E5, ahora han cambiado los nombres, pero básicamente tienen una serie de planes donde unos incluyen más y otros menos cosas, ¿no? También los costes varían mucho del coste de un buzón a otro, ¿no? Pero bueno, digamos que a nivel funcional, la mayoría de planes son deficientes en cuanto a ciertas funcionalidades que son muy necesarias a día de hoy. Entonces, en la mayoría de planes que ofrece Microsoft, pues el producto de CAS, nuestro servicio de CAS, vendría a complementar muy bien pues con un módulo de DLP, la parte de sandboxing multimotor con múltiples fabricantes, el tema de la Account Takeover Protection, ¿no? Las anomalías, detectar desde dónde se loguea cada usuario y ver si es una posible suplantación de identidad. Es decir, eso la mayoría de los planes no lo incluyen. Entonces, con CAS, por muy poquito, como un precio muy competitivo en relación con el coste de los buzones, pues se puede ofrecer esa funcionalidad añadida, ¿no? Pero incluso en los planes más ambiciosos, ¿no? O más completos de Office 365 como el E5, ahí también tiene valor el CAS, porque aunque a nivel funcional parezca que ofrecen lo mismo, el hecho de que sean motores diferentes siempre incrementa mucho la seguridad. Y nosotros somos mucho de creer en la filosofía de multicapa. De hecho, ahora hace un momento hablaba sobre nuestro motor de sandboxing en la nube, que es multimotor. Utilizamos 2 motores propietarios, 2 de terceros. Entonces, nosotros creemos mucho en eso, en el utilizar veredictos varios, ¿sabes? Incluso con fabricantes de terceros. Aunque nosotros tengamos el servicio, tenemos alianzas con fabricantes de terceros para tener verediccionales y poder decidir mejor. Entonces, aquí sería aplicable también. Entonces, no por el hecho de tener una cuenta E5, no pierde valor el CAS. Sigue teniendo valor. Quizás menos que en una cuenta inferior donde esos servicios no estarían ni disponibles, pero aunque los tengan, el hecho de que estén ofrecidos por diferentes proveedores también mejora el nivel de seguridad. Bien, entonces esto sería en cuanto a la protección del correo, ¿no? Y de las aplicaciones SaaS en general. El último punto, que sería la protección del endpoint, aquí, bueno, la situación y los desafíos, ¿no? La situación actual que estamos viviendo es que, bueno, las amenazas de día cero no han aumentado desde que empezó el coronavirus, ¿no? Esto es una consecuencia de este filón que hablábamos antes que han visto los ciberdelincuentes con esta reorganización de las empresas, pues han visto que son muy vulnerables, que uno de los puntos más débiles ahora mismo es el endpoint, porque está fuera del perímetro, que la ingeniería social funciona muy bien porque el usuario suele ser el eslabón más débil. Entonces, todo esto ellos lo saben y siempre van a ir a atacar lo más sencillo de atacar, ¿no? Ellos lo que quieren es conseguir el objetivo, no que sea más difícil o menos difícil, ¿no? Por otro lado, los PCs personales que están utilizando los usuarios ahora mismo no tienen el mismo nivel de seguridad que los corporativos. Por lo tanto, hay que tener esto en cuenta a la hora de definir la estrategia de seguridad.
es necesario tener cierto control también. Antes hablábamos de que si se conectan con túnel all mode y el tráfico va por el túnel, la navegación la podemos controlar desde el firewall perimetral. Ya, pero también podemos, el propio endpoint tiene la capacidad de hacer también filtrado web y la forma en la que lo hace es muy similar, ahora lo veremos, a cómo lo hace el firewall. Entonces también podemos delegar esa parte en el endpoint y en vez de hacer un túnel all mode, pues dejar que el usuario salga a internet directo, pero con el endpoint para poder securizar la parte de filtrado web y cualquier amenaza de tipo malware que pueda venir por ese canal, ¿no? También en la solución, uno de los desafíos también es que las herramientas de protección deben de tener un mecanismo eficiente de desinfección, pero también de aislamiento o de marcha atrás, especialmente en el caso de las amenazas de tipo ransomware, ¿no? Si el disco está cifrado, tengo que tener alguna forma de poder dar marcha atrás y recuperar los ficheros originales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una solución que se llama Capture Client y aquí también, a pesar de que nosotros tenemos nuestro propio equipo de desarrollo de firmas, tenemos nuestros propios motores antivirus y todo eso, a la hora de proteger en el endpoint hemos decidido aliarnos con SentinelOne. Porque en la línea de lo que le decía ahora hace un momento, aunque nosotros tengamos el servicio, creemos mucho en la parte de multicapa, de tener múltiples veredictos, el poder combinar opiniones para tener un mejor veredicto. Pues aquí es esa filosofía aplicada al endpoint, ¿no? Tenemos una alianza con SentinelOne. Para nosotros SentinelOne es el mejor fabricante ahora mismo que hay de Next Generation Antivirus y lo que hemos hecho es como motor de core, ¿no? De antivirus. Tenemos SentinelOne, pero en nuestro Capture Client hemos añadido también nuestra solución de sandboxing en la nube multimotor. Así, de esa forma, tenemos ese doble veredicto. Por un lado, lo que nos dice SentinelOne, por otro lado, nuestro propio veredicto de esa solución de sandboxing multimotor. Entonces, ahí con eso tenemos esa parte de la parte de nuestro enfoque para la parte de malware, lo hacemos desde ahí. Luego, tiene la opción de hacer de aislar equipos de forma virtual. Es decir, si hay un equipo que yo pienso que podría estar infectado o que por el motivo que sea quiero desconectarlo de la red, en vez de ir allí y quitarle el cable, dándole un botoncito desde esta consola de gestión centralizada, puedo hacer que esa máquina se desconecte virtualmente de la red. Es decir, que solo tenga conectividad con esta consola para yo desde aquí poder seguir teniendo control de esa máquina, pero no permitirle a esa máquina que se conecte a ningún otro equipo, ni siquiera de su red local. Tiene un módulo de análisis de aplicaciones vulnerables, ¿no? Que también hace un análisis de todas las aplicaciones que hay instaladas en el equipo y nos dice si hay alguna vulnerable. En este caso, por ejemplo, en la pantalla podemos ver que hay una máquina aquí que tiene una versión de VLC que es vulnerable, dice que es crítica, una vulnerabilidad crítica, y si pinchamos en ella nos da información más sobre esa vulnerabilidad en concreto, el nivel de riesgo que tiene, un enlace a la CVE donde podemos ver más información sobre esa vulnerabilidad. Entonces puede ir bien también el administrador que está viendo esta consola y que tiene visibilidad sobre todos los endpoints, puede ver también cuáles son los endpoints que son potencialmente vulnerables por tener alguna aplicación obsoleta o que tenga algún bug conocido, y en base a eso puede también decirle al usuario que actualice esa versión de esa aplicación. Entonces así estaría pues cerrando agujeros también, ¿no? Tiene un módulo también de control de dispositivos USB y Bluetooth, ¿no? El de Device Control, donde podemos decirle pues qué dispositivos se pueden conectar y cuáles no. Al decir qué dispositivos, puedo decidir qué tipo de dispositivo, es decir, si puedo permitir una cámara web, pero no permitir un micrófono, o no permitir un pendrive, pero sí permitir unos auriculares. Entonces puedo definir qué tipo de dispositivos quiero permitir y cuáles no, y hay una lista de tipos ahí bastante amplia. Puedo definir también fabricantes, incluso número de serie. Es decir, puedo determinar de una forma muy granular exactamente qué dispositivos quiero que se conecten, tanto por USB como por Bluetooth. El motor de sandboxing que comentaba ahora, ¿no? Que es en la nube y es multimotor y tal, la forma en la que funciona es que nuestras soluciones, ¿no? Tanto los firewalls como los endpoints, como los SMAs, prácticamente todo nuestro portfolio que tiene esta funcionalidad, la lleva incluida ya, pues lo que hace es que los ficheros que se están transfiriendo los envía a esta nube, y ahí básicamente tenemos tres fases. Hay una fase inicial que es la de los hashes, ¿no? Donde tenemos una base de datos con hashes de ficheros que se han analizado previamente y para el cual tenemos un veredicto. Entonces, cada vez que un dispositivo de sea un endpoint, un SMA, un firewall, lo que sea, nos envía un fichero para analizar, lo primero que hacemos es mirar si está en nuestra base de datos de hashes, porque si lo está ya tenemos un veredicto y es la respuesta más rápida. Si pasa esa fase, porque es un fichero nuevo, hacemos un análisis estático ahí mirando varias cosas, pues que si es un fichero ejecutable, quién lo ha firmado y qué reputación tiene el firmante. Utilizamos un servicio parecido a VirusTotal, ¿no? Con más de 60 motores antivirus que lo van a analizar ese fichero para determinar si es alguna amenaza ya conocida. Vamos a mirar si es un fichero de ofimática, si lleva macros o no.
la reputación del dominio desde donde se ha descargado ese fichero, por ejemplo. Entonces, si esa segunda fase pasa todos esos filtros, entonces entramos en la tercera fase, que es la de Deep Analysis, donde ahí utilizamos estos 4 motores que comentaba antes. 2 son propietarios, 2 son de terceros. Cada uno de ellos utiliza técnicas diferentes, desde hipervisor, emulación, virtualización o RTDMI, que es un protocolo propietario, Real Time Deep Memory Inspection, donde lo que hacemos es analizar cada una de los comandos que se van a ejecutar en memoria, los analizamos, ¿no? Y vemos si hay algún patrón conocido de ataque, ¿no? Entonces, es una forma de poder, es un mecanismo que es muy efectivo contra ataques, por ejemplo, de tipo side channel a los procesadores Intel, es muy efectivo con ataques de tipo fileless, por ejemplo, sin ficheros, ¿no? Ataques donde hay scripts de por medio, bueno, también con ficheros de ofimática. Ese tipo de cosas dan muy buenos resultados. Pero bueno, la idea aquí es que al combinar varios motores, pues digamos que el veredicto es más fiable. En el módulo de filtrado web que hablaba antes, bueno, lo tenemos en el endpoint, las categorías son más de 56, al igual que en el firewall, ¿no? De hecho, el servicio es muy parecido al que ofrecemos desde los firewalls, también soporta listas blancas y negras, y la gestión se hace desde el mismo panel que veíamos antes, donde puedo gestionar pues todas las políticas de seguridad de los endpoints, ahí es donde defino también las políticas de navegación y puedo definir múltiples políticas diferentes y decidir a qué máquinas les aplico una u otra política. Desde el punto de vista del cliente, esto es lo que vería. Esta es la interfaz del propio Capture Client, ¿no? El lado del cliente, no el de la consola. Aquí puedo ver un log con los diferentes bloqueos que ha habido. Esta sería la página web que vería el usuario cuando accede a una página no autorizada. Y esto sería un pequeño pop-up que aparece en un lado cuando acceden a una página no autorizada. Bien, además de eso, también se puede hacer rollback, ¿no? Que es una funcionalidad muy interesante, sobre todo con amenazas de tipo ransomware. En ese caso, el Capture Client, si ve que hay algún proceso que no ha detectado previamente de ninguna otra forma, ¿no? Porque es un ataque de día cero, que empieza a cifrar ficheros, lo que hace es que detiene el proceso, lo elimina y revierte esos ficheros, se apoyan en el servicio USS de Microsoft para devolverlos a su estado anterior. Entonces, es un mecanismo que puede ir bien como último recurso, pero contra ese tipo de amenazas particulares como ransomware. Tiene un módulo también de EDR, Endpoint Detection and Response, para visualizar de forma gráfica la ejecución de las amenazas, ¿no? Tiene desde aquí un menú, como el que podéis ver ahora en pantalla, donde cuando se ejecuta un fichero se puede ver el flujo de ejecución y se puede ver, pues eso, si hace alguna llamada a alguna librería, si crea algún proceso, si crea alguna entrada en el registro, y esto te lo muestra con un diagrama como el que veis aquí, como de flujo, con sus flechitas y todo, y podemos pinchar en cada uno de los nodos que aparecen aquí para obtener más información sobre ese elemento en concreto. No, si es un proceso, si es un fichero, nos va a dar información de en qué parte del disco está, cuál es su nombre, su tamaño, el hash, bueno, información sobre ese proceso concreto. Este cliente, el Capture Client, lo tenemos disponible para Windows, para Mac y para Linux. De momento no está disponible en aplicaciones móviles, pero lo estará en el futuro. Vale, eso sería todo por la parte del Capture Client y ya por último, para acabar, tenemos una plataforma desde donde hacemos una gestión unificada de todas nuestras soluciones. Es un portal que le llamamos Capture Security Center. Para acceder a él hay que acceder a través de cloud.sonicwall.com, cloud de nube, ¿no? cloud.sonicwall.com. Ahí nos autenticamos con nuestras credenciales de MySonicWall y entraremos en un panel como este, donde tendremos varios tenants o grupos de productos donde podemos agrupar los productos que tenemos registrados en MySonicWall, los podemos tener agrupados en diferentes grupos, que serían estos que veis aquí, y en cada uno de ellos, en función de las licencias o de los productos que tengamos registrados en ese tenant concreto, pues tendré más o menos botoncitos de estos. Estos botones me dan acceso pues a la gestión centralizada de los firewalls, al reporting o analytics de los firewalls, a Capture Client, que este de aquí, este es la consola de gestión de los endpoints que comentábamos ahora mismo. Aquí tengo Cache Shadow IT, Cache SaaS Security. Este de SaaS Security es la consola de cache que hablábamos antes, de protección del correo. Bueno, Wireless es una consola también de gestión de nuestros puntos de acceso, ¿no? Y luego Licensing y MySonicWall es para hacer, pues eso, activación de licencias, de trials, de registro de equipos, ese tipo de cosas. Pero digamos que esta consola es un panel donde unificamos todos los recursos que tienen que ver con SonicWall. Da igual que sean temas de registro, de activación de claves, de gestión de firewalls o de endpoints o de puntos de acceso o de reporting o lo que sea. Desde aquí tenemos todo lo que necesitamos hacer en SonicWall. Entonces, es una consola que eso está accesible en cloud.sonicwall.com y lo único que hace falta es tener una cuenta de MySonicWall válida. A partir de ahí ya tendríais acceso. Vale, pues nada más. Os dejo con Edu, que os va a contar alguna cosilla más, y las dudas, si queréis, las vemos al final de todo. No sé si hay alguna o no, pero si queréis las vemos todas juntas al final. Vale. Pues muchas gracias, Alex. Pues si me quieres presentar... Perfecto. Pues nada, muy rápidamente para terminar ya con las conclusiones, que nos hemos pasado un pelín del tiempo.
Sí, Y perdonad que me he liado un poquito yo, quizás. no pasa nada, no pasa nada. Así hemos sido entre todos. ¿Veis la pantalla, verdad? Alex, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, 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 yo sí que la veo, yo sí que la veo. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues muy rápidamente en un modo de conclusiones, ¿no? A ver, nosotros consideramos que es difícil predecir cómo va a impactar esta situación en los distintos sectores de actividad, ¿no? Y hay muchos estudios que han sacado la bola de cristal, ¿no? Como veis, para tratar de predecir cómo va a evolucionar la situación. Aquí veis este de Good Rebels, que veíais cómo pues, el impacto de la cuarentena, la recuperación y la superdigitalización, ¿no? Cómo ha afectado esta situación para la transformación digital de ese sector, ¿no? Ese entorno. Entonces, nosotros consideramos que hay muchos clientes que se han puesto en modo hibernación, en modo supervivencia, tratando de aguantar con la infraestructura tecnológica actualmente en producción hasta volar pues, qué va a ocurrir, ¿no? Porque, claro, hay mucha incertidumbre en lo que va a seguir ocurriendo, ¿no? Y, sin embargo, nosotros lo que consideramos es que hay áreas estratégicas que hoy más que nunca van a depender de la continuidad de negocio, como es este área de acceso remoto seguro, ¿no? Porque, de hecho, en el caso de que se produzca una segunda oleada de coronavirus en octubre, que hay gente que ya dice que va a ser antes, las compañías van a tener ahora de junio a octubre estos 5 meses para preparar sus sistemas y que esta situación no les vuelva a pillar de improviso. Porque además consideramos que un ciberataque ahora pues ya podría ser la puntilla final para una organización en esta situación, ¿no? Entonces, bueno, este otro estudio es de Deloitte. Hay una encuesta más positiva y optimista que elaboró la compañía de recursos humanos Hayes en la última semana de abril a más de 550 empresas, en la que se afirmaba que el 55% de las compañías espera retomar el mismo ritmo de facturación en un plazo máximo de 6 meses. Concretamente, el 43% esperaba recuperarla en medio año y el 12% decía que no había visto afectada su actividad, ¿no? Durante este estado de alarma. Entonces, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Desgraciadamente, pues el confinamiento social, pues, que ha provocado el COVID-19, pues ha provocado que el 88% de las organizaciones mundiales haya tenido que mandar a sus empleados a teletrabajar. Y según Gartner, el 74% de las organizaciones planea incrementar el número de trabajadores en remoto tras esta crisis y lo plantea como una principal medida de reducción de costes. Entonces, nosotros, como habéis visto, a lo largo de la presentación, pues estamos viendo que hay muchas redes corporativas de muchas compañías que continúan ofreciendo un rendimiento deficiente para trabajo en remoto y eso pues también podría conllevar una pérdida de productividad de los usuarios. Entonces, e incluso una disminución de los ingresos y los beneficios de las compañías, ¿no? Porque, pues, por esa pérdida de eficiencia y productividad. Entonces, nosotros consideramos que ahora el reto es garantizar la disponibilidad y la seguridad de las infraestructuras de acceso remoto a las compañías, ¿no? Y bueno, por último, nosotros consideramos que estamos embalsados pero no embalsamados, que recuperaremos esta nueva covidianidad de COVID, ¿no? Y bueno, pues que todas nuestras vidas vamos a tener este punto de inflexión, dividiremos nuestras vidas entre una fase pre-COVID y una fase post-COVID y que esta nueva normalidad pues también va a ser muy distinta y va a cambiar las formas de la que trabajamos, nos relacionamos, conciliamos la vida laboral y la personal. Consideramos que las oficinas ahora van a ser puntos de reunión y que quizás iremos 1 o 2 veces a la semana, pero que el resto del tiempo teletrabajaremos. En la línea de lo que comentábamos antes, pues el perímetro pues ya se ha disuelto, iremos cada vez a más arquitecturas de este tipo, Zero Trust o Secure Access Service Edge. Y bueno, pues por último, trasladar un mensaje de optimismo. Yo creo que vamos a salir de estar reforzados porque muchas compañías a nivel de gerencia han visto la importancia de las tecnologías y la información para la continuidad de negocio. Muchos usuarios han aprendido más en estos 3 meses pues, de herramientas de videoconferencia, trabajo en remoto, etcétera, que pues, en muchos meses de su vida laboral. Y bueno, pues yo creo que esta situación ha acelerado los procesos de transformación digital y bueno, pues en ese sentido tenemos que ver ese lado optimista, ¿no? En general, yo creo que nunca ha habido un mejor momento en la historia como este para trabajar en ciberseguridad. El teletrabajo pues, ha venido para quedarse, viene acompañado pues, de nuevas amenazas, como decíamos, ¿no? La prioridad pues, ha sido poner a todo el mundo a teletrabajar y, bueno, pues eso, desgraciadamente descuidamos un poco la ciberseguridad y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y ahora pues estamos en el momento de recapacitar y de hacer lo que no hemos hecho bien o lo que teníamos que coger más con pinzas, ¿no? Y bueno, pues la posibilidad de que haya un rebrote o una amenaza similar pues está ahí. Y bueno, pues no tenemos excusas para no adelantarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí para todas las recomendaciones estas que habéis visto, pues hemos intentado machear cuál es la solución de Sonywall con la que podríamos tratar de ayudar.
Y bueno, pues básicamente esto es lo que os queríamos comentar. Disculpad que al final nos hemos alargado un poquito. No sé si Luis quieres comentar, hacer una pequeña reflexión final. No, básicamente, ¿Alguna pregunta? bueno, lo que se ha comentado ese era el objetivo del seminario, pues poner un poquito encima de la mesa que quizás a lo mejor las prisas nos han llevado a tomar soluciones precipitadas y que todavía estamos a tiempo de darle una vuelta y reflexionar bueno, que seamos conocedores de todas esas amenazas que habéis explicado con este nivel de detalle. Si nos hemos escapado unos minutillos del tiempo objetivo, no quisiera robarle a nadie de tiempo, pero por supuestísimo, encantado de que hagáis cualquier tipo de pregunta o cualquier tipo de comentario. Sentiros libres, abrid el micrófono y preguntad. También vale por el chat. También al que no necesite hacer preguntas vaya abandonando. Buenas tardes. Hola, Javier. Sí, eso también. O sea, si esta sesión se está grabando y se va a mandar, ¿vale? Si alguno pues necesita abandonar la sesión, que lo haga tranquilamente sin ningún tipo de problema. Y el que se quiera quedar para comentar un aspecto que le haya parecido interesante o que quiera tal, pues absolutamente encantado. Yo lo que sí, antes de acabar, sí que me gustaría comentar un par de cosillas mientras la gente pues piensa en alguna pregunta o algo. Voy a compartir una cosita yo, Edu. Vale, pues te dejo de compartir. Ahora sí. Ya está, Alex. Vale, se ve ya la pantalla, creo, ¿no? Sí, ahora sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí. sí. Vale, solamente comentar un par de cosillas. Vale, para todos los que no lo conozcáis, ¿sabes? Tenemos un sitio que se llama LiveDemo, ¿no? Que es livedemo, con v, livedemo.sonicworld.com. Entonces, ahí en ese portal, livedemo.sonicworld.com, podréis acceder a todo nuestro portfolio de productos. Tenemos firewalls, tenemos puntos de acceso, tenemos switches, tenemos soluciones de anti-spam, ¿no? Como las que hemos visto hoy, de endpoint. Entonces, tenemos un portfolio bastante amplio y desde ahí podéis acceder a cualquiera de nuestros productos del portfolio. Simplemente pincháis en la tecnología que queráis, firewalls, wireless, reporting, acceso remoto, lo que queráis, y desde ahí tendréis diferentes productos que podéis pinchar en ellos y podréis acceder a la interfaz de ese producto. Como administrador de solo lectura no vais a poder hacer cambios, pero sí que vais a poder ver la interfaz, qué menús tiene, qué funcionalidades puede ofrecer y eso, por si os interesa, pues si os interesa ya profundizar más en la solución, podéis también solicitar una licencia trial. Si tenéis cuenta de MySonicWall, la podéis solicitar desde vuestra propia cuenta para cualquier producto, menos para los SMAs. Los SMAs, debido al gran volumen que hemos tenido de peticiones y eso, pues temporalmente han desactivado las trials desde MySonicWall, pero eso no quiere decir que no se puedan pedir. Lo que pasa es que el procedimiento es diferente. Si os interesa SMA, Secure Mobile Access, nos enviáis un correo a la dirección spain@sonicworld.com. Spain de España, spain@sonicworld.com. Y nos solicitáis ahí, quiero una licencia trial de SMA 500V, por ejemplo, el virtual. Vale, pues entonces ahí os generamos nosotros esa licencia trial y a partir de ahí lo podéis probar. Tenemos algunos vídeos que hemos grabado. Bueno, en la presentación no sé si se va a compartir o no, pero hay algunos vídeos aquí. Sí, la presentación se la vamos a mandar y va a ir con todo este material extra para que puedan entrar a ver lo que necesiten. Vale, pues aquí ya van una serie de enlaces ya sobre cómo hacer una instalación básica, cómo activar la licencia trial y ese tipo de cosas que os pueden ayudar para ponerlo en marcha. Entonces, bueno, simplemente eso. Por un lado, LiveDemo, ¿no? El laboratorio público para poder acceder a todo nuestro portfolio, y por otro lado, licencias trial desde MySonicWall en todos los casos, menos en las soluciones de acceso remoto seguro, SMA. En ese caso, un correo a spain@sonicworld.com y nosotros lo gestionamos para vosotros. Vale, eso era en principio lo que quería comentar antes de acabar. No sé si hay alguna duda que tenga alguien. O alguien que quiera compartir algo que le haya pasado, que quiera compartir y cómo lo ha solucionado y demás, también bienvenido. Bueno, eso es que está todo muy claro. Hay
presentación tenéis las direcciones de correo electrónico de todos, o sea que si luego surge cualquier cosa y tal, pues ahí para lo que necesitéis. Y también os hemos dejado, como habéis visto, algunos enlaces a información adicional y vemos, si tenéis cualquier duda, pues tanto la gente de PMT como de Sony Web pues a vuestra disposición. Perfecto. Bueno, pues si no hay nadie que le apetezca hacer alguna preguntita, si queréis podemos dar por finalizada la sesión y en breve os mandamos todo el material. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por vuestro tiempo. Y nada, que sigáis bien en la desescalada. Y nada, que estamos en contacto para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias, cuidaros Muchas mucho. gracias. Un Venga, gracias, un abrazo. abrazo a todos, un Hasta abrazo. luego. Chao. Chao, chao, chao. Bueno. 20 y pico, ¿no?